Miremos, hay muchas cosas para demostrar cómo somos cada uno de nosotros, pero hoy solamente vamos a ver dos pasos, y el primero es, habla siempre con la verdad. Si nos vamos al versículo 14 del capítulo 25, él nos dice, sin embargo, yo sí confieso lo siguiente, adoro a Dios de nuestros antepasados, soy un seguidor del camino al que ellos llaman una secta. Creo todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Mire que Pablo, a pesar de que lo estaban acusando, que lo habían llevado a un lugar donde lo iban a condenar, donde lo iban a dejar tras de las rejas, él aún así tal vez pudo haber hecho algo y para defenderse pudo haber ocultado lo que él había hecho o lo que él decía. Pero no, Pablo se demostró tal como era. Y él en ese momento dijo, sí, yo amo a Dios. Yo amo todo lo que él hace, yo lo adoro. Dijo, yo amo lo que está escrito en la palabra y yo hago lo que está ahí escrito. Mire que él podría haber dicho, tal vez yo no voy a hacer esas cosas porque si yo digo esto, si yo hablo de la palabra, si yo digo lo que está consignado en ella, en ese momento había muchas personas que lo estaban acusando y querían que él caiga y dejarlo tras las rejas. Aún así, a Pablo no le importó. ¿Qué él hizo? No, él demostró su amor por Dios, demostró todo lo que Dios había hecho, todo lo que estaba consignado por los profetas. Él dijo, yo amo eso. Y igual que Pablo, nosotros deberíamos ser así, decir la verdad, cueste lo que cueste. Porque muchas veces cuando uno anuncia el Evangelio con la verdad, hay muchas personas que se levantan en contra nuestra, son ellas las que nos empiezan a juzgar. Y entonces nosotros tal vez el miedo, el temor, los prejuicios, nos hacen a un lado para que nosotros no comencemos a decir lo que está consignado en la palabra. A Pablo Dios le había encomendado un propósito y era, así como él había predicado allá en Jerusalén, le dijo, tú también tendrás que predicar con la verdad donde quiera que yo te envíe. Eso fue lo que hizo Pablo. Igual nos pasa a nosotros, donde quiera que vamos, tenemos que siempre decir lo que está escrito en su palabra, hablar con la verdad. ¿Por qué ocultar las cosas? ¿Por qué negar lo que Dios hace con cada uno de nosotros? Si nosotros negamos lo que Dios nos ha enseñado, tal vez Él en el momento vaya a negar que nos conoce. Entonces, mire, ¿por qué no hacer esas cosas? Muchas veces negamos la palabra, pero también vemos que en lo secular cometemos ese error. ¿Por qué hay parejas? ¿Por qué hay relaciones? ¿Por qué hay matrimonios que se destruyen? Tal vez cuando tú eras novio te mostrabas de una manera y cuando llegaste al matrimonio te mostraste de otra. ¿Por qué no hacer las cosas cuando eras novio y hacer las mismas cosas cuando ya te casaste? Muchas veces uno se muestra de una manera y después de otra. Entonces, mire que nosotros debemos aprender a decir siempre la verdad. Nos da miedo, nos da temor tal vez no contar lo que nos pasó en el pasado. Si ya vamos a un matrimonio, tal vez tenemos que en el noviazgo contarnos todo para que nos acepte tal como somos. Pero muchas veces ocultamos muchas cosas y nada es oculto y llega uno al matrimonio y ya se empiezan a salir a la luz esas cosas y se destruyen estas cosas, se destruyen estas relaciones. ¿Por qué hacer eso? Porque tal vez uno no dice lo que es, tal vez uno oculta las cosas, se oculta atrás de aquellas cosas, tras de las personas y no dice realmente quién es uno, sino que ya muestra quién es cuando ya uno se ha casado con esas personas. Y así muchas cosas, por no decir la verdad, han pasado muchas cosas, se han dañado porque uno no ha dicho las cosas a tiempo. Digamos las cosas como son. No importa quién se levante en contra de cada uno de nosotros, no importa. El Evangelio está para predicarlo. Nuestra misión es llevar esa palabra. Crean o no, nosotros sabemos que todo lo que está consignado en su palabra es la verdad y eso es lo que tenemos que llevar. Todos tienen que ver en nosotros quién somos realmente. Como dice Lili, muchos de los prejuicios que nosotros tenemos hace que no hablemos. Mire que Pablo, Esteban y cada uno de ellos lo único que hacían era relatar lo que habían visto, lo que habían vivido con Jesucristo, eso es todo. Y llega un momento donde la defensa ahí de Pablo ante cada uno de César y de ellos en el tribunal, lo único que consistía su defensa era en decir lo que había pasado. Y así mismo es lo que nosotros tenemos que hacer.
con aquellas personas a quienes les tenemos que compartir. Pero a veces nuestros prejuicios, el miedo, el que dirán, el decir que no sabemos, que todavía no hemos estudiado la palabra lo suficiente, que por eso no podemos compartir. Lo único que se necesita para compartir de Cristo es decir lo que Él ha hecho en nuestra vida, y eso es todo. Eso es lo que decía Pablo. Yo conozco a Jesucristo por lo que Él ha hecho esto, eso, y he oído de lo que Él ha hecho. Y la defensa de cada uno de los discípulos era simplemente hablar de lo que habían vivido con Cristo. Por lo tanto, si tú y yo hacemos lo mismo, simplemente lo único que tenemos que hacer es hablar de esas maravillas que ha pasado en tu vida y en la mía. No necesitamos sabernos la Biblia del derecho al revés. Simplemente cuenta tu experiencia con Dios. Y eso es más que suficiente para que muchos lleguen a creer en ese Cristo que nosotros creemos. Amén. Toda aquella persona que dice la verdad siempre tiende a ser señalada, juzgada. Y miremos ahí en el versículo 1 del capítulo 24, y nos dice: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos ancianos líderes judíos y con un abogado llamado Tertulio. Ellos fueron ahí para acusar a Pablo ante el gobernador. Mire que Pablo estaba en una situación precaria. Lo iban a acusar, pero a él igual no le importaba porque tenía una misión que cumplir. Y él igual tenía que hablar con la verdad. En ese momento, este hombre lo acusa diciendo que él ha hecho cosas, ha hecho alborotos, ha hecho un desorden. Igual él está tranquilo, está confiado porque no es verdad. Lo están acusando injustamente. Muchas veces nosotros somos así. Por temor al que dirán, a que digan, nosotros somos así como esas personas. Tal vez no nos gustan los escándalos, tal vez no nos gusta que digan las cosas, que nos juzguen o que nos señalen, y por eso nosotros callamos. Y Dios no nos manda a callar. Dice: no, habla con la verdad. Yo te encomendé cumplir esa misión y tienes que cumplirla. Sé que se van a levantar, igual personas nos van a señalar, nos van a juzgar por ser así como somos. Entonces, aprendamos siempre a decir la verdad. Tal vez en lo secular no nos señalen mucho, no nos juzguen mucho, pero sí miramos que en lo espiritual es algo diferente, porque en lo espiritual es como algo muy delicado. Si nosotros nos damos cuenta, sabemos que cuando ya empezamos esa transformación, muchas personas también empiezan a ver en nosotros el cambio y empiezan a decir: ya lo perdimos, ya les lavaron el cerebro. No importa, digan lo que digan, tenemos que cumplir con esa comisión. Mostrémonos como somos, vamos y digamos lo que hemos aprendido, digamos la verdad, hablemos como Dios nos ha enseñado a hablar. Si miramos ahí en el capítulo 24, el versículo 5 nos dice: este hombre causa alborotos entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazareos. Nos damos cuenta que ahí en lo espiritual, mire cómo nos tildan, cómo nos señalan, ya no nos dicen tiene una bonita relación con Dios, como nosotros lo decimos, sino que ya se cambió de bando, él es una secta, en lo que está metido, ¿qué será que está haciendo? Entonces mire que a Pablo no le importó, y más bien tal vez yo lo veo como tranquilo a Pablo diciendo en ese momento: miren, a mí me encomendó Dios a que hablara el mensaje. Estoy hablando con la verdad. Miren cómo me acusan, me dicen que eso es una secta. No importa lo que digan, no, que no nos importe lo que a nosotros nos digan. Tal vez a Pablo le dijeron una secta. Hoy también a nosotros nos dicen lo mismo. Entonces nos dicen: ustedes son una iglesia de garaje, se salieron de lo tradicional, ustedes no están haciendo lo correcto, como para apocarnos. Pero nosotros debemos tener ese carácter para contestar lo que estamos aprendiendo, porque Dios hizo transformación en cada uno de nosotros. Nosotros y cada uno tenemos que hablar bien de nuestra congregación. Tenemos que decir lo que es. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir: tal vez es una congregación pequeña en número, sí, pero en espíritu es grande. Podemos decir que tal vez internamente es pequeña, pero exteriormente es mundial, porque muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos pastores se alimentan a través de estos medios, y todos ustedes televidentes se alimentan de la palabra, de lo que Dios está haciendo. Para nosotros no importa que nos señalen que sea una congregación pequeña, para nosotros es una congregación grande, porque la hemos expandido mucho, y lo más hermoso de esta congregación, y lo puedo decir, es que nosotros somos estudiantes de la palabra, nos gusta mucho alimentarnos de ella, no importa lo que los demás digan, lo que más nos juzguen, porque hay muchas personas cuando uno les comparte del evangelio, lo primero que dicen: ¿tu congregación es grande?
¿Qué importa si es grande? ¿Qué importa si hay un gran número? Si tú no vas a estudiar la palabra. Eso no importa. Lo que importa es lo que uno hace, la forma como uno se alimenta y cómo está preparado para llevar ese mensaje. Pablo era una de las personas que estaba bien preparado y él salió y decidió hacer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había encomendado. Igual para nosotros, no importa la congregación cómo es, si es pequeña, si es grande. Lo importante es qué preparación tú tienes, qué mensaje vas a llevar, qué propósito tienes que cumplir. Eso es lo que tenemos que uno ver. Y en la vida no es tan importante cuánto tú tienes, sino qué haces con lo que tienes. Hay personas que tienen mucho dinero y no hacen nada. Y hay gente que tiene muy poco dinero y sin embargo hace mucho. Por lo tanto, mira lo importante de Pablo, es que él se identificaba tanto con lo que él anunciaba que hasta por eso le ponían ese sobrenombre. Y a los cristianos en ese entonces se los conocía como los del camino, porque simplemente anunciaban eso, que Jesucristo es el camino. Y por eso a ellos se los conocía como eso, se los conocía como los del camino, y después, ya muchos años después, ya en Antioquía se los conocía como los cristianos. Pero primeramente, antes de que los seguidores de Cristo sean conocidos como cristianos, se los conocía como la secta de los del camino. Pero, ¿por qué? Porque se identificaban en su forma de ser con lo que hablaban. Qué bueno que a nosotros hoy en día nos digan cristianos, no tanto porque nos ven con una Biblia, no porque nosotros digamos que nos congregamos en algún lugar, sino por las cosas que hablamos, por las cosas que decimos y por quién nos identificamos. Para Jesucristo era muy importante con relación a quién me identifico. ¿Qué les decía en algunas ocasiones Jesús? Ustedes dicen que son hijos de Dios, pero por lo que ustedes hacen, parece que son hijos de quién, les decía, del diablo. Porque lo que yo hago es lo que me identifica en realidad de lo que yo soy, no lo que yo digo. Yo puedo decir que soy cristiano, pero mis actos pueden decir todo lo contrario. O posiblemente yo puedo negar decir que soy cristiano, pero mis actos me delatan como cristiano, lo que le pasaba a Pedro. No, yo no conozco a Jesús. Pues tu forma de hablar dice que eres uno de los seguidores de Jesús. Así Pedro lo negara, su forma de hablar lo identificaba como un seguidor de Jesús. Qué bueno que así tú y yo nunca abramos nuestra boca para decir que somos cristianos y que pertenecemos a la mejor iglesia, pero que por nuestros actos las personas digan, este tiene algo raro, esta tiene algo raro, este de seguro que pertenece a algún grupo. Amén. Entonces miramos que hoy Pablo nos habla a través de este capítulo cómo mostrarnos cómo somos realmente. Y si nos damos cuenta, primero estamos mirando que para mostrarnos realmente cómo somos, hay que siempre hablar con la verdad. Y segundo, siempre hay que hacer lo correcto. Vamos al versículo 16. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Pablo dice, bueno, yo siempre hago lo correcto ante Dios y ante la gente. Él está diciendo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque a él lo estaban juzgando, tal vez porque decían que él no estaba haciendo lo que debía de hacer, que tal vez estaba yendo por otro camino, no estaba haciendo lo correcto, pero él dice, no, yo estoy haciendo lo correcto. Tenía una actitud tremenda para hablar, para decir las cosas, el que le creyó bien, el que no, igual. Nosotros también tenemos que ser así como Pablo, ser correctos delante de Dios, agradarlo a Él, pero también ser correctos delante de la gente. ¿Qué gana uno cuando uno es correcto? Mire, gana algo muy importante, el respeto de uno mismo, de las personas, de nuestra familia. Cuando uno es correcto, toda puerta se abre. Todo lugar donde uno va es bienvenido. Entonces, mire, cuando uno es correcto, hay muchas cosas para demostrar cómo somos cada uno de nosotros. Pero hoy solamente vamos a ver 2 pasos. Y el primero es, habla siempre con la verdad. Si nos vamos al versículo 14 del capítulo 25, él nos dice, sin embargo, yo sí confieso lo siguiente. Adoro a Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino al que ellos llaman una secta. Creo todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros que había hecho o lo que él decía. Pero no, Pablo se demostró tal como era. Y él en ese momento dijo, sí, yo amo a Dios.
yo amo todo lo que él hace, yo lo adoro. Dijo, yo amo lo que está escrito en la palabra y yo hago lo que está ahí escrito. Mire que él podría haber dicho, tal vez yo no voy a hacer esas cosas porque si yo digo esto, si yo hablo de la palabra, si yo digo lo que está consignado en ella, en ese momento había muchas personas que lo estaban acusando y querían que él caiga y dejarlo tras las rejas. Aún así, a Pablo no le importan los profetas. Mire que Pablo, a pesar de que lo estaban acusando, que lo habían llevado a un lugar donde lo iban a condenar, donde lo iban a dejar tras de las rejas, él aún así tal vez pudo haber hecho algo y para defenderse pudo haber ocultado lo que él